Por todos sus beneficios que Él tiene día a día para con nosotros. No somos dignos, hermanos, de tantas misericordias de Dios. No somos dignos de recibir, hermanos, su amor incondicional, porque nunca Él condiciona su amor para con nosotros. Y siempre todo cristiano debe aprender a mantener la gratitud para con Él. Ser grato en todas las cosas y agradecerle a Dios no solamente las noches de los cultos, sino aprender a agradecerle cada momento de nuestras vidas. Aprender a agradecerle por tantas cosas que Él ha permitido en nuestras vidas, sean cosas de dolor, sean cosas de felicidad. El cristiano tiene que aprender a agradecerle, porque por Él vivimos y por Él nos sustentamos y por Él nos movemos. Y hoy vamos a ver acerca de la gratitud de un hombre que ya muchos de nosotros conocemos, hemos hablado mucho de él, David, el rey David. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 1 en adelante. Bendito sea el Señor para siempre. Predicamos en esta hora bajo el tema la gratitud a Dios. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 1 en adelante. En el Antiguo Testamento, 2 de Samuel. Ok, ¿lo tenemos? Bien. Nos vamos poniendo en pie en reverencia al Dios Santo, al Dios que trajo esta palabra desde los cielos a esta tierra para que el hombre sea, hermano, salvo y pueda andar conforme Él ha establecido en sus estatutos. Lecturamos 2 de Samuel capítulo 22, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Oremos. Bendito sea el nombre tuyo, Dios amado, te damos gracias de todo corazón, porque bueno eres, Señor Dios mío, y sin ti nada somos. Gracias por recordarnos, Señor Dios mío, que la gratitud siempre debemos dártela a ti por todas tus maravillas. Gracias por ser tan bueno, gracias, Señor, por tenernos un día más con vida en este lugar, en tu casa de oración. Gracias por tu palabra, santifícala, bendícela, y Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones, Dios de la gloria, y nos inyecte vida, Señor Dios mío, y podamos, Señor, ser de bendición para mucha gente, porque para eso nos has llamado, para eso nos has traído. Que tu palabra, Señor, sea mella en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. Tomen por favor asiento y mantengan siempre su Biblia abierta. Ponemos atención aquí adelante. La Biblia dice que este hombre llamado David, del cual nosotros debemos aprender mucho siempre, un rey extraordinario, un rey que sus riquezas y su poder no lo envanecieron, siempre se mantuvo humilde, y aún en sus momentos de soledad, aún en sus momentos de aflicción, siempre supo agradecerle a Dios por las cosas que Él le daba. Aquí todavía David, en este momento donde hemos leído, todavía David no era rey. Todavía David no había ascendido al trono. Pero sin embargo, dice la Biblia que David, después de haber vencido a todos sus enemigos, después de haberlo librado de la persecución de Saúl, David hace algo. Le canta a Dios, le da gracias, porque David había pasado muchas aflicciones, estuvo a punto de morir. Un ejército venía en contra de él.
El rey, el cual comía a su lado, quería matarlo. Al rey al cual él siempre había protegido y dado su vida por él, estaba a punto de matarlo. Su misma familia le había dado la espalda. Porque si usted lee la Biblia va a encontrar que David, cuando él huía, no iba a su casa, porque sus hermanos no creían en él, porque sus hermanos le tenían envidia. Y David se encontraba solo. Él huía solo, a tal punto, dice la Biblia, que tuvo que hacerse pasar por loco. Un soldado, alguien que a la gente le había aplaudido, alguien reconocido por todo el mundo en aquel entonces, que había ganado victorias sobre los filisteos y sobre todos los enemigos de Dios. De lo alto tuvo que caer. De lo alto donde él se encontraba, tuvo que llegar al punto de hacerse pasar por loco. Mucha gente no entiende esto. Muchos cristianos no entienden qué es pasar por el desierto, qué es pasar por la tribulación. El cristiano tiene que aprender a alabar a Dios en la riqueza, en la abundancia, así como en la adversidad, en las buenas y en las malas, saber ser grato a Dios y no tener nada que increparle, porque mucha gente en su desierto se desespera. Mucha gente cuando ve que Dios no responde, uno a veces empieza a decir o a dudar de Dios y empezar en su corazón a establecer barreras para que Dios sane su corazón. Pero sin embargo David, él fue grato en todos sus momentos. Y la Biblia dice que después de la victoria, después de haberle librado, él no se jactó, él no se vanaglorió. Dice la Biblia que él hizo algo que a muchos nos debe sorprender. Él fue grato para con Dios. Y lo primero que él hizo fue cantarle a Dios y decir cuán maravilloso él ha sido. En el verso 2 dice: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Eso debe ser Dios para cada uno de nosotros. Cuando seamos débiles, cuando a un familiar muere, cuando la enfermedad llega, cualquier dolor que golpee las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestra vida, tú debes aprender a ser fuerte, porque hay alguien que es fuerte por ti, se llama Dios, Jehová. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Aunque nosotros nos sentamos débiles, que ya no podemos, David aprendió a decirle: tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador. Cuando la gente venga en contra de nosotros, cuando las adversidades vengan en contra de nosotros, usted dígale: Señor, tú me librarás. Yo no sé cómo, pero tú me librarás. Yo no sé qué tú usarás, pero yo confío en ti. Y aprenda el cristiano a poder confiar íntegramente en Dios y aprender a esperar en Él. Verso 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Cuántas veces David estaba a punto de morir? De ciudad en ciudad él huía. De ciudad en ciudad la gente les daba la espalda y les cerraba. A donde él iba, el ejército iba para matarlo. David estaba cansado e incluso llegó hasta el extremo de los territorios de Israel. Y cuando llegó, ¿me entiende?, los filisteos, sus enemigos, a los que él había matado por causa de Jehová, ¿me entiende?, él tuvo que salir de su propia tierra y llegar a la tierra de sus enemigos. Y cuando el ejército lo captura, lo llevan ante el rey. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que iba a morir. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios nunca nos deja. De una u otra manera Él tiene que salvarnos. Y en aquel entonces Dios le dio sabiduría a David y se hizo pasar por loco. Como alguien de prestigio, tuvo que babear, tuvo que pasar por algo muy vergonzoso. Y muchos no queremos pasar, hermanos, por la vergüenza. Muchos no queremos pasar por el rechazo. Mucha gente necesita que nosotros le hablemos y no le hablamos por miedo o por vergüenza, porque no nos van a creer, porque ¿qué nos dirán? Nos van a rechazar. Hoy los hospitales ya no hay casi misioneros.
Son pocos los que van a los hospitales, cuando la iglesia es llamada a ir a los hospitales. Y creo que esto ha sido un llamado de atención para empezar a visitar todos los domingos los hospitales. Tenemos un enfermo ahí. La iglesia no puede ir para el cielo si no hace la labor que le ha sido encomendada como iglesia. Tal vez nos van a rechazar, tal vez nos van a ignorar, tal vez no nos van a querer recibir. Pero sin embargo, la iglesia tiene el deber de hacerlo. Porque recuerde, la Biblia dice en el verso 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dios es digno de ser alabado, de ser glorificado, de ser exaltado, de ser manifestado en los hospitales, en las cárceles, en todo lugar. Decir que Él es Dios, aunque la gente se burle, aunque la gente no crea, aunque no nos permitan de repente entrar. Pero la Biblia dice que Jehová es digno de ser alabado. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Usted ve? Todos tenemos que pasar por cosas feas. Todos tenemos que pasar por adversidades. David tuvo que hacerlo. Antes de ser ascendido al trono, antes de establecerlo Dios como rey, tuvo que pasar penurias. Todo el mundo hoy, yo veo tanta gente que quiere predicar. Yo veo tanta gente que quiere cantar por dinero, por fama, por gloria. Tanta gente que quiere hacer tantas cosas. Pero sin embargo, amados, para llegar a tener un ministerio, para llegar a ser alguien para Dios, uno tiene que pasar por muchas cosas. Uno tiene que pasar por el desierto, tiene que pasar por las pruebas, tiene que ser procesado. Sin proceso no hay cambio. ¿Me entiende? Para uno cambiar para Dios, para uno ser usado por Dios, Dios primero tiene que procesarlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probarlo. ¿Me entiendes? Para que esa persona vea si realmente es digno de poder alcanzar algo de Dios. Porque si Dios le entrega a todo el mundo sus misericordias, sus ministerios, sus dones, y cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, ellos van, hermano, a deshonrar a Dios. Y Dios no puede ser deshonrado, porque Él sabe las cosas que Él hace. Y es por eso que Dios tiene que probarnos a nosotros, como probó a David, como probó a Moisés. 40 años lo probó. 40 años. 40 años. Y hoy los cristianos queremos ser probados solamente una semana, solamente un momento. Abraham, Dios lo probó. A los 80 años lo llamó. A los 110, a los 100 años le dio su hijo. Una promesa duró 20 años. 20 años. Y Abraham aprendió a esperar en él. Aprendió a esperar en él. La vez pasada estaba leyendo un artículo en el cual decía que una madre había orado por su hijo 41 años. Drogadicto, violador, asesino, hechicero, satanista. 41 años esta madre oró por su hijo y se convirtió. 41 años. Y la madre dice: ni un día de mi vida dejé de creer en mi Dios. Ni un día de mi vida me desesperé, porque yo sé que Dios es fiel. Fueron muchas mis pruebas, fueron mucho mi dolor, porque mi hijo hasta me golpeaba cuando yo le hablaba de Dios. No me recibía en su casa. Me daba vergüenza cuando la gente iba y decía que él había asesinado a tal persona. Pero por 41 años, día y noche, no dejé de orar por él. Y aprendí en las lágrimas y en el sufrimiento a saber que Dios es mi fortaleza, que Él es mi Salvador y Él es el Salvador de mi hijo. Y por 41 años él luchó, esta mujer luchó, y luego pudo descansar en paz. Pudo morir en paz, porque su hijo no solamente se convirtió, hoy predica, hoy es un evangelista. Costó un largo proceso, ¿me entiende? El proceso tiene que venir, y en el proceso
El cristiano tiene que aprender a ser grato con Dios. David le cantó a Dios, porque aquí dice cántico de liberación de David. David le cantó. David no se, hermano, se sintió ya lo máximo, lo extraordinario, sino él le cantó a Dios en son de gratitud por las maravillas que Dios había hecho para con él. La Biblia sigue diciendo, ligaduras del Seol me rodearon. Verso 6. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Usted hace eso? Cuando usted se siente desesperado, usted invoca a Dios. Y clamé, dice David, a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. Pregunto, ¿dice oración? ¿Dice mi oración llegó a sus oídos? No. La palabra es clamor. ¿Qué es el clamor? El clamor es el nivel máximo de la oración. El clamor es una oración desesperada, en el cual tú te quebrantas y te compunges con tanta tristeza y con tanto dolor, como si sintieras que tu corazón se partiera. De esa manera oraba Jesús. El clamor es el único que mueve la mano de Dios, no una oración de 5 minutos, no una oración de un par de horas. Es el clamor. En el clamor, ¿me entiendes? Tú te sales de la dimensión humana y entras en la dimensión divina. Y David, dice él, literalmente, que él estaba a punto de morir, estaba por el Seol, en valles de sombra y de muerte, y le cubrieron. Pero ahí, en su dolor, en su desesperación, él clamó a Jehová. Él no oyó y él no se quejó y dijo, yo te he servido, yo he obedecido todo lo que tú me has mandado. Yo he exterminado a tus enemigos y así me pagas, porque hay gente así, que cuando en sus problemas, ¿me entiendes? A veces se queja con Dios. Tú eres malo, tú no me escuchas, tú no me respondes. Yo he hecho esto por ti, nada nosotros hemos hecho por Él. Nosotros hemos hecho las cosas porque Él nos ha permitido hacer cosas. Pero sin embargo David fue grato y en su momento más difícil dice que Él clamó. Todos los ministros de Dios que hoy hablamos y de los que predicamos no fueron hombres de común oración. La Biblia nos enseña que Jesús clamó, que Elías clamó, que Abraham clamó. Esas oraciones son las que son oídas. Pero el clamor surge en el dolor, porque cuando tú estás alegre, cuando todo está bien, cuando todo es bendición, no hay clamor, solamente hay agradecimiento, una simple oración. Es por eso que Dios permite muchas veces las aflicciones. Es por eso que Dios a veces tiene que quitarte a alguien que tú más quieres, para que tú aprendas a clamar a Dios. Porque mientras todo es tranquilo, tú te olvidas de clamar. Dios siempre va a tener que quitarnos algo, no porque Él es malo, sino porque quiere que no nos perdamos. Porque Él nos ha llamado, nos ha escogido. Desde el vientre de nuestra madre nos llamó. No somos cualquier cosa. Estamos aquí para ser diferentes, marcar una diferencia, no ser como el mundo. Tenemos ejemplos: a David, Elías, Abraham, Pablo, hombres extraordinarios, mujeres extraordinarias, María, Juana, Dorcas, Ruth, Esther, Débora. Dios escogió hombres como mujeres y fueron extraordinarias. Han pasado miles de años y de mujeres se habla. ¿Saben quién fue la primera evangelista? No fue un hombre, fue una mujer. Una mujer fue la primera evangelista en la iglesia. No fue un hombre. La mujer samaritana ganó todo su pueblo para Cristo. Todo un pueblo, ella sola. Y de eso no se habla. ¿Y sabe por qué? Porque esas personas aprendieron a ser gratas para con Dios. En sus adversidades, en sus dificultades. Nunca olvide la gratitud para con Dios. Nunca se relaje. No diga tengo tiempo. Tiempo nos falta. Tiempo nos falta. Nuestro tiempo ya no es nuestro, es de Dios. Y a Él debe pertenecerle.
¿Ve? Las bancas están vacías. Porque muchos tienen otras cosas que hacer. Pero como la Biblia dice, Dios honrará al que le honra. Un día su fidelidad de cada uno de ustedes que están en la casa de Dios, Dios lo honrará. En el momento más difícil de su vida, Dios se acordará que ustedes estuvieron un día en su casa, escuchando su palabra. Un día Dios los honrará. Y por eso venimos a la casa de Dios. No venimos porque no tenemos nada que hacer en la casa. Tengo muchas cosas que hacer yo. Tengo que estudiar, tengo que preparar mensajes, tengo que orar, tengo que hacer mis pendientes, tengo que atender a mi hija, tengo que hacer muchas cosas. Pero no hay nada más importante que Dios. Y David lo sabía. David fue grato. Y David decía estas palabras. Miren lo que dice la Biblia. Verso 8. La tierra fue conmovida, tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque Él se indignó. ¿Quién? Dios. Dios se indigna de tanta maldad, hermanos, y de tanta dejadez de su iglesia. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y de densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces perecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Y aunque eran más fuertes que yo, lo entiende. Siempre habrá gente que querrá destruirnos. Siempre habrán dificultades. Pero Dios nos sacó. Mira, aquí vemos algo raro, ¿no? Dice que Él voló sobre un querubín. ¿Por qué David escribía eso? ¿Cómo David escribía tantas cosas extraordinarias? Porque si usted ha leído hace rato y me ha prestado atención, dice que en la Biblia que David clamó. Y en el clamor suceden cosas. Recuerden, en el clamor usted sale de la dimensión humana y entra en la dimensión divina. Y en ese clamor que David hacía, él salió, ¿me entiende? Y él pudo ver, dice él ahí a Jehová volar sobre un querubín. Pero David no entendía algo. No era Jehová, porque Dios es espíritu. Era Jesús. Era Cristo. ¿Me entiende? Era Cristo. Cristo se le apareció en el Antiguo Testamento a David, se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés. No era Jehová. Porque el hombre no puede ver a Dios y vivir. Porque Dios es santo en extremo. Y Dios permitió que David en su clamor, ¿me entiende? Él viera a Jesús cabalgar sobre un querubín. Sobre un ser extraordinario que yo quisiera ver un día. Solamente hay 4 en el universo. 4 querubines. Su poder es increíble. El poder de Satanás no se compara con el poder de un querubín, de un serafín. A esos seres extraordinarios nosotros podremos ver un día, si somos fieles. David en su clamor pudo tener esta visión y pudo ver cómo el furor de Dios se encendía en contra de sus enemigos. Y él mandaba, dice, terremotos y mandaba truenos a la tierra y consumía a sus enemigos. Y lo libró de la muerte. Eso es Dios. Él es Dios, a Él le servimos. Por Él estamos aquí. Pero sobre todo aprendamos a ser gratos para con Dios. Cántele a Dios. David compuso casi más de 100 salmos. Hay 150 salmos. Muchos de ellos los compusieron los salmistas. Pero también David compuso más de la mitad de los salmos. ¿Cuántos salmos hemos compuesto nosotros para Dios?
¿Alguna vez nosotros hemos hecho una composición para Dios? ¿Alguna vez le hemos cantado algo a Dios? ¿Qué le entregamos a Dios? David le entregaba sus alabanzas. Él creaba sus alabanzas y en cada alabanza que él decía era grato para con él. Si usted ve la Biblia, la mayoría de sus siervos le entregaron siempre algo a Dios. David nunca pedía que le diese algo. Es más, hasta el mismo Salomón, no quiero riqueza, le dijo. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, no a mi pueblo, tu pueblo. David siempre le daba gracias a Dios. ¿Nosotros qué le damos? ¿Qué le entregamos a Dios? Entregue su corazón, entregue su vida, entregue su servicio. No pide otra cosa. Seamos gratos para con Él siempre. Todos los días de nuestra vida, los días que podamos, estemos aquí en su casa. Siempre Dios va a tener algo para nosotros. Siempre Dios va a tener algo para nosotros que darnos. Aunque nos sintamos cansados, aunque tengamos muchas cosas que hacer, cuando usted viene, cuando usted viene a la iglesia, usted le agradece a Dios porque le ha dado vida. Y esa gratitud Dios nunca lo olvida. Dios nunca olvida nada. Lo sabía, nosotros olvidamos, pero Dios nunca olvida nada. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios en agradecimiento a Él. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dale fuertes palmas a Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Dios los bendiga.